¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en un campo de batalla donde los pensamientos parecen no darte descanso? Pensamientos de temor, de duda, de inseguridad o de culpa que se repiten una y otra vez, como un eco que no puedes apagar. Es como si cada intento de encontrar paz solo abriera la puerta a más confusión, a más ansiedad, a más ruido interior. Pero, ¿y si te dijera que hay un poder que puede limpiar esa tormenta mental? Un poder real, probado, revelado por Dios mismo a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias, es un manual de renovación, un mensaje divino capaz de transformar la mente y el corazón de quien se atreve a creer. Hoy quiero hablarte de un secreto espiritual que tal vez llevas buscando sin saberlo, una verdad eterna escondida a plena vista, esperando a ser descubierta por aquellos que realmente anhelan paz, propósito y claridad. No es casualidad que estés aquí. Dios no hace nada por accidente. Si escuchas estas palabras, es porque Él quiere hablarte directamente. Quiere mostrarte que su palabra tiene el poder de cambiar lo que piensas, lo que sientes y lo que crees sobre ti mismo. Porque cuando la verdad de Dios entra en tu mente, la mentira tiene que salir. Cuando su luz entra, la oscuridad no tiene opción más que desaparecer. Muchos vivimos atrapados en una rutina de pensamientos negativos que nos roban la energía, la esperanza y la fe. Nos convencemos de que no somos suficientes, de que nuestro pasado nos define, de que no hay salida para el dolor o la confusión que sentimos. Pero déjame decirte algo. Eso es una mentira del enemigo. La Biblia enseña que la mente es el primer campo donde se libra la guerra espiritual y que si logras renovar tu mente, todo lo demás en tu vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Eso significa que no estás condenado a pensar como el mundo piensa, ni a vivir como el mundo vive. Hay una salida, hay una transformación posible, pero empieza dentro de ti. No es magia, no es psicología barata. Es el poder del Espíritu Santo actuando a través de la palabra de Dios. Cuando permites que la Biblia moldee tus pensamientos, tu mente empieza a limpiarse de patrones antiguos, de heridas pasadas, de mentiras repetidas. Empiezas a ver con claridad lo que antes solo veías con miedo. Imagínate por un momento que toda tu vida has estado en una habitación oscura. Te acostumbraste a no ver, a tropezar, a avanzar a tientas. Pero un día, alguien abre una ventana y la luz entra de golpe. Todo cambia. Ya no puedes volver a vivir como antes, porque ahora conoces la luz. Así es cuando la palabra de Dios toca tu mente. Al principio cuesta, porque la oscuridad era cómoda, conocida, pero cuando la verdad ilumina tus pensamientos, te das cuenta de que siempre hubo más. La Biblia no solo te enseña a pensar diferente, sino a ver el mundo desde la perspectiva del cielo. Empiezas a entender que no estás solo, que cada pensamiento de duda, cada ataque de ansiedad, cada noche sin paz, puede ser vencida si llenas tu mente con la verdad de Dios. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Cuando fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo, no le dio espacio a la mentira, simplemente respondió con la palabra de Dios: escrito está. Esa es la clave. No se trata de luchar con tus fuerzas, sino de responder con la verdad divina. Cada vez que la duda te ataque, di: escrito está. Cada vez que la ansiedad quiera dominarte, recuerda: escrito está. Cada vez que la culpa te persiga, responde con la promesa que Dios te ha hecho. Y aunque el proceso no sea inmediato, es real. Renovar la mente es un viaje, no un evento. Día a día, versículo a versículo, oración tras oración, el Espíritu Santo va limpiando tus pensamientos,
reemplazando la confusión con claridad, el miedo con fe, la ansiedad con paz. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias, no depende de si las cosas van bien o mal. Es una paz sobrenatural que te sostiene incluso en medio de la tormenta. Y lo más impresionante es que esa paz está disponible hoy para ti. No mañana, no cuando todo se arregle, sino ahora mismo, si decides abrir tu corazón a la palabra de Dios. La renovación de la mente no solo cambia lo que piensas sobre ti, sino cómo ves a los demás. Empiezas a dejar el juicio, la comparación, la envidia. Empiezas a amar como Dios ama, a perdonar como Él perdona, a ver propósito donde antes solo veías dolor. Porque cuando la mente se limpia, el alma respira. Y cuando el alma respira, la vida cambia. La Biblia dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad no es simbólica, es real. Es libertad de pensamientos autodestructivos, de emociones pesadas, de culpas que cargabas sin razón. Es libertad para ser quien Dios te creó para ser. Así que hoy te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. No lo digas como un ritual, dilo como una declaración de fe, como alguien que está listo para soltar lo viejo y recibir lo nuevo. Este momento puede ser el inicio de una transformación radical en tu vida. No llegaste aquí por casualidad. Dios te está llamando a renovar tu mente, a alinear tus pensamientos con su verdad. Y cuando eso sucede, todo empieza a cambiar. Tu visión, tus emociones, tus decisiones, incluso tus relaciones. La palabra de Dios no solo te sana, te reprograma, te reorienta, te enseña a vivir con propósito y con paz. Así que respira profundo, cierra los ojos por un momento y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. No importa qué hayas vivido, cuántas veces hayas caído, ni cuán confuso se sienta todo ahora. Dios puede restaurarte desde adentro hacia afuera. Puede llenar tu mente de luz, tu corazón de esperanza y tu espíritu de poder. Todo comienza cuando decides creerle más a su palabra que a tus pensamientos. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes experimentar la renovación que transforma vidas. Y cuando eso suceda, cuando tu mente empiece a llenarse de la verdad de Dios, nada ni nadie podrá detenerte, porque quien tiene una mente renovada tiene una vida transformada. Antes de comenzar, quiero invitarte a un gesto sencillo pero profundamente poderoso. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi mente y renueva mi espíritu. No es una frase cualquiera, es una declaración de fe, un acto simbólico que abre las puertas de tu corazón a lo que Dios quiere hacer en ti hoy. No subestimes el poder de un gesto tan pequeño, porque en los actos más sencillos es donde Dios a menudo comienza las transformaciones más grandes. Tal vez pienses que solo estás escribiendo unas palabras, pero en realidad estás dando un paso de fe. Estás diciéndole a Dios: estoy listo, obra en mí, cámbiame desde adentro. No dejes pasar este momento, porque hoy podría ser el inicio de una transformación radical en tu vida, un antes y un después en tu historia. Si este mensaje toca tu corazón, te invito a darle me gusta, no solo por apoyo, sino porque con ese gesto estarás ayudando a que más personas puedan escuchar esta palabra. Personas que en este preciso instante tal vez estén sintiendo lo mismo que tú, buscando respuestas, anhelando paz, necesitando esperanza. Tu acción puede ser la llave que abra la puerta a la renovación de alguien más. Porque cuando compartes la palabra de Dios, te conviertes en un canal de su luz en medio de la oscuridad. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de cambiar tu vida por completo.
La palabra de Dios no es teoría, no es solo historia, no es un conjunto de frases bonitas, es vida, es poder, es transformación. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la Biblia no solo se lee, se vive, en momentos de angustia, de duda, de inseguridad. Cuando parece que todo se desmorona, tenemos un recurso invaluable al alcance de nuestras manos: la verdad de Dios. Su palabra tiene el poder de cambiar lo que piensas, de sanar lo que sientes y de restaurar lo que creías perdido. La mente humana es como un jardín. Si no siembras en ella semillas de verdad, el enemigo se encargará de llenarla de espinas, de miedo, de ansiedad. Pero cuando decides llenar tu mente con la palabra de Dios, el terreno cambia, florece la paz, crece la fe, brota la esperanza. No importa cuántas veces hayas sentido que pierdes el control de tus pensamientos, no importa cuántas noches hayas pasado luchando contra la preocupación o el miedo, hoy Dios te está diciendo: tráeme tus pensamientos, entrégame tu mente, déjame renovarte. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu mente, el enemigo pierde poder. Lo que antes te atormentaba empieza a perder fuerza. Lo que antes te hacía dudar, ahora se convierte en oportunidad para confiar. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de la que habla no depende de las circunstancias, no depende de si las cosas van bien o mal. Es una paz que sobrepasa lo humano, una paz que llega cuando decides dejar de pelear con tus fuerzas y comienzas a confiar en las suyas. Hay momentos en la vida donde todo lo que podemos hacer es rendirnos ante Dios, soltar el control y decirle: Padre, limpia mi mente, renueva mi espíritu. Y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. La ansiedad empieza a calmarse, el miedo pierde su voz y la fe comienza a levantarse como un fuego que no se apaga. En ese instante entiendes que no estabas solo, que Dios siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de cargar lo que solo Él puede transformar. Porque lo cierto es que la renovación comienza cuando reconoces que no puedes hacerlo todo por ti mismo. Dios no necesita perfección, necesita disposición. No te pide que llegues impecable, te pide que llegues sincero, que llegues con el corazón abierto aunque esté herido, que llegues con la mente cansada, aunque esté llena de pensamientos que no entiendes. Porque Él no te juzga por tus luchas mentales, Él te ama en medio de ellas. La palabra de Dios tiene el poder de purificar la mente y sanar el alma. En ella encuentras respuestas cuando el mundo solo te da confusión. Encuentras consuelo cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa. Encuentras dirección cuando no sabes hacia dónde ir. Pero para experimentar esa renovación, necesitas más que escuchar. Necesitas creer, creer que su palabra es verdad, creer que sus promesas son para ti, creer que no hay pensamiento oscuro que Él no pueda iluminar. Cada vez que abres la Biblia, Dios te habla. Cada versículo es una semilla que siembras en tu mente, y con el tiempo esas semillas crecen, desplazando la duda, arrancando la culpa, destruyendo la mentira. Piensa en esto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con fuerza física ni con argumentos humanos. Respondió con la palabra. Dijo: escrito está. Esa es la enseñanza más poderosa que podemos aplicar. Cuando la ansiedad venga, responde: escrito está. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando el miedo te paralice, di: escrito está, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando el enemigo te diga que no puedes, declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra de Dios es un arma espiritual
que desarma las mentiras del enemigo y fortalece tu mente. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios quiere recordarte que aún hay esperanza, que aún puedes renovar tu mente, que tu historia no ha terminado. Él quiere llevarte a un nuevo nivel de fe, de claridad y de propósito. Pero para eso, necesitas dar ese primer paso, abrir tu corazón. Tal vez pienses que es demasiado tarde o que ya intentaste cambiar muchas veces, pero déjame decirte algo con toda certeza. Mientras haya aliento en ti, hay propósito en ti. Dios no te ha dado por perdido, ni siquiera por un segundo. Cada batalla mental que enfrentas puede convertirse en el escenario donde Él demuestra su poder. Así que, si estás listo para permitir que Dios trabaje en ti, escribe en los comentarios: estoy listo para ser renovado por la palabra de Dios. No lo hagas como quien escribe un comentario más. Hazlo como quien hace un pacto espiritual, como quien decide que ya no quiere seguir viviendo atrapado en la duda, en el miedo o en la confusión. Hazlo sabiendo que cuando confiesas con tu boca y crees con tu corazón, algo se mueve en el cielo. Este no es un mensaje motivacional, es un llamado del Espíritu. Dios te está buscando y lo único que pide es que le dejes entrar en el lugar donde más lo necesitas, tu mente. Hoy puede ser el día en que comience tu renovación. Un día para dejar atrás el pasado, para soltar los pensamientos que te roban la paz y abrazar la verdad que te da libertad. Porque cuando la palabra de Dios habita en ti, todo cambia. Tus pensamientos cambian, tus emociones se sanan, tus decisiones se transforman. Empiezas a vivir con propósito, a caminar con seguridad, a ver la vida con los ojos de la fe. Y entonces comprendes que la renovación no es un evento aislado, es un proceso continuo, una relación viva con Dios donde cada día aprendes a pensar como Él piensa y a ver como Él ve. Así que, mientras escuchas estas palabras, permite que la presencia de Dios te envuelva. Cierra los ojos por un momento, respira y dile: Señor, aquí estoy. Renueva mi mente, limpia mi espíritu, hazme nuevo en ti. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real, porque la verdadera transformación comienza en el corazón dispuesto, y cuando el corazón se abre, la mente se alinea y el alma encuentra descanso. Que esta palabra sea el inicio de algo nuevo en ti, que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida hoy, y que nunca olvides que cuando dejas que su palabra entre en tu mente, lo imposible comienza a hacerse posible. A medida que avanzamos en este mensaje, quiero que entiendas algo muy importante. La renovación espiritual no es un evento aislado, no es algo que ocurre una sola vez y ya está, sino un viaje constante, un proceso continuo que dura toda la vida. La vida no es fácil, lo sabes. Nos enfrenta a pruebas, a desafíos, a momentos en los que parece que todo se derrumba. Pero si aprendemos a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, esos mismos obstáculos que antes nos hacían caer se convierten en peldaños que nos elevan. Cada dificultad se transforma en una oportunidad para crecer, para fortalecer la fe y para acercarnos más al corazón de Dios. Romanos 12:2 lo dice de manera tan clara, tan poderosa, que no necesita adornos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo no es solo una enseñanza, es una llave espiritual. Nos revela que el cambio verdadero no comienza afuera, sino adentro, en nuestra mente, en el lugar donde nacen los pensamientos, las emociones y las decisiones que dirigen toda nuestra vida. Nuestra mente
Es el campo de batalla donde se libra la guerra espiritual más intensa. No contra personas, no contra circunstancias, sino contra ideas, creencias, pensamientos que intentan alejarnos de la verdad de Dios. Cada día enfrentamos voces que nos dicen que no somos suficientes, que no tenemos valor, que no podremos salir adelante. Voces que vienen del miedo, del pasado, de la cultura, del enemigo que quiere mantenernos atrapados en la confusión. Pero ahí, justo ahí, en medio de esa lucha interna, la palabra de Dios se levanta como una espada de luz. Su verdad corta las mentiras que se han arraigado en nuestra mente y nos muestra quiénes somos realmente. Porque cuando Dios renueva tu mente, también renueva tu identidad. Ya no te defines por tus errores, ni por lo que otros dijeron de ti, ni por los pensamientos que te persiguieron durante años. Comienzas a verte como Dios te ve, amado, capaz, valioso, con propósito. Muchos de nosotros hemos vivido atrapados en ideas impuestas por una sociedad que valora lo superficial, que mide el valor de las personas por lo que tienen y no por lo que son. Nos enseñaron a correr detrás del éxito, pero no a buscar la paz, a aparentar fortaleza, pero no a sanar el alma. Y en medio de ese ruido, perdimos de vista la voz de Dios, esa voz suave pero firme que nos llama a detenernos, a mirar hacia adentro y a permitir que su palabra transforme la forma en que pensamos. Porque si cambias tus pensamientos, cambias tu vida. Si renuevas tu mente con la verdad de Dios, todo tu entorno empieza a alinearse con su propósito. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa en su corazón. Por eso, si tus pensamientos están llenos de temor, vivirás con miedo. Si están llenos de culpa, caminarás encadenado al pasado. Pero si están llenos de la palabra de Dios, vivirás con paz, con seguridad, con propósito. La renovación de la mente no es una teoría, es una realidad que transforma desde lo más profundo. Es como si toda tu vida hubieras estado en una habitación oscura. Te acostumbraste a esa oscuridad, aprendiste a caminar a tientas, a tropezar y seguir. Pero un día alguien abre una ventana y la luz entra. Todo cambia. Ves lo que antes no veías, comprendes lo que antes no entendías, y te das cuenta de que la oscuridad nunca fue tu hogar. Así actúa la renovación en Cristo. Él no solo te enseña a pensar diferente, te enseña a ver diferente. Donde antes veías un problema, ahora ves una oportunidad. Donde antes veías un fracaso, ahora ves una lección. Donde antes veías un final, ahora ves un nuevo comienzo. Jesús no vino solo a salvar tu alma, vino a transformar tu mente. Porque sin una mente renovada, el corazón no puede sostener el cambio. Por eso, cuando lees la palabra de Dios, no la leas como un texto más. Léela como una conversación divina, como si el Creador del universo estuviera hablándote directamente, porque eso es exactamente lo que está haciendo. Cada versículo es una semilla, y cuando la siembras en tu mente, comienza a germinar lentamente, cambiando la forma en que piensas, sientes y reaccionas. Puede que al principio no lo notes, pero con el tiempo verás que ya no respondes igual al dolor, que ya no te dejas arrastrar por la ansiedad, que ya no te hundes tan fácilmente en la tristeza. Esa es la evidencia de que Dios está renovando tu entendimiento. Y claro, el proceso no siempre es cómodo. Renovar la mente implica derribar fortalezas, romper con hábitos, desaprender mentiras que llevamos años creyendo. A veces dolerá, porque Dios tendrá que sacar a la luz pensamientos ocultos, heridas que nunca tratamos, inseguridades que preferimos ignorar. Pero ese dolor no es para destruirte, es para liberarte. La renovación no te quita nada que necesites, te libera de lo que te estorba para ser quien realmente eres en Cristo.
Así como el fuego purifica el oro, las pruebas purifican tu mente. Y lo que queda después del proceso es más fuerte, más sabio, más firme. Cada vez que eliges creer en la palabra de Dios por encima de lo que ves, tu mente se fortalece. Cada vez que eliges fe sobre miedo, esperanza sobre duda, perdón sobre resentimiento, estás renovando tu entendimiento. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es una práctica diaria, una disciplina espiritual. Y poco a poco, sin darte cuenta, el Espíritu Santo empieza a escribir nuevos pensamientos en tu corazón. Pensamientos de paz, de propósito, de confianza. Ya no reaccionas igual. Ya no temes como antes, ya no dudas tanto de ti mismo. Y lo mejor de todo, comienzas a experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagina por un momento cómo sería tu vida si cada pensamiento que pasara por tu mente estuviera alineado con la verdad de Dios. Imagínate despertando cada día con la certeza de que todo lo que enfrentas tiene un propósito, con la convicción de que nada puede separarte del amor de Cristo. Imagina vivir con una mente libre de culpa, libre de ansiedad, llena de gratitud y paz. Eso no es una fantasía, eso es exactamente lo que Dios promete cuando te dejas transformar por su palabra. Porque la Biblia no cambia las circunstancias, cambia la forma en que las enfrentas. Y cuando cambia tu mente, cambia todo lo demás. Si estás cansado de pensar de la misma manera, si sientes que tu mente te traiciona con pensamientos que no puedes controlar, este es tu momento para decirle a Dios: Padre, renueva mi entendimiento. No quiero conformarme a este mundo, quiero pensar con tu verdad. Ese deseo sincero abre las puertas a un proceso que te llevará a una libertad que no habías conocido. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que estés dispuesto. Él hace el resto. Y mientras más lo busques, más verás su poder obrando dentro de ti. Así que hoy te animo a que tomes una decisión valiente. Deja que la palabra de Dios moldee tu mente. Deja que su verdad sea la voz más fuerte. Cada vez que el miedo te hable, respóndele con fe. Cada vez que la duda te visite, recuérdale la promesa. Cada vez que el enemigo te diga que no puedes, recuerda que todo lo puedes en Cristo. Y cuando lo hagas, cuando empieces a vivir con una mente renovada, descubrirás que la transformación no solo se siente, se ve. Se ve en tu paz, en tu manera de hablar, en la forma en que enfrentas los problemas, porque cuando la mente cambia, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, la vida florece. La renovación de la mente no es solo un proceso espiritual, es una revolución interna. Es pasar de la oscuridad a la luz, del caos a la calma, del temor a la fe. Es entender que el mundo no define quién eres, que tu pasado no determina tu futuro, que tus pensamientos no tienen la última palabra, Dios la tiene. Y cuando Él toma el control de tu mente, todo en tu vida comienza a alinearse con su propósito. Así que hoy, mientras escuchas este mensaje, permite que esta verdad penetre tu corazón. No hay batalla mental que Dios no pueda ganar. No hay oscuridad que su luz no pueda disipar. No hay mente que Él no pueda renovar. Porque cuando Cristo entra, todo cambia. Renovar nuestra mente no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, dedicación y constancia. No es un cambio superficial, ni algo que se logra con solo desearlo. Es un viaje que transforma lo más profundo de nuestro ser. Pero lo hermoso es que no estamos solos en este camino. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado las herramientas necesarias para lograrlo: su palabra, la oración y el ejemplo perfecto de Jesús. En cada una de estas herramientas hay poder, sabiduría y dirección. La palabra de Dios actúa como una lámpara que ilumina nuestra mente cuando todo parece oscuro. La oración nos conecta directamente con su presencia y el ejemplo de Cristo nos enseña cómo vivir en obediencia y en victoria.
Cada vez que enfrentamos pensamientos negativos, cada vez que una voz interior intenta decirnos que no podemos, que no somos suficientes o que nunca saldremos adelante, debemos recordar que tenemos una verdad más fuerte, una verdad que no depende de lo que sentimos ni de lo que vemos, sino de lo que Dios ha dicho. Y esa verdad está escrita en su palabra. Así como Jesús resistió las tentaciones del enemigo en el desierto, nosotros también podemos hacerlo. Cuando Satanás intentó hacerlo dudar, Jesús no respondió con miedo ni con argumentos humanos. Respondió con la Escritura. Escrito está. Y esa frase tiene un poder inmenso. Nos enseña que cada pensamiento contrario a la voluntad de Dios puede ser derrotado con la verdad divina. Cuando el enemigo te diga que estás solo, recuerda, escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Cuando te diga que no eres digno, responde, escrito está, soy creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Cuando intente llenarte de ansiedad, declara, escrito está, por nada estaré afanoso, porque la paz de Dios guarda mi corazón. Esa es la estrategia espiritual que Jesús nos enseñó. Usar la palabra de Dios como espada, como defensa y como escudo. Porque cuando la mente se llena de la verdad bíblica, no hay espacio para las mentiras. La Biblia nos enseña que los pensamientos negativos no deben tener poder sobre nosotros. En 2 Corintios 10:5 dice que podemos derribar fortalezas, esas estructuras mentales que nos atan al miedo, al pecado, a la culpa, al pasado, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Imagina eso. Cada pensamiento que antes te controlaba, ahora puedes controlarlo tú, sometiéndolo a la verdad de Dios. No estás a merced de tus pensamientos, porque el Espíritu Santo te da dominio propio, claridad y fortaleza. Cuando renuevas tu mente, comienzas a discernir qué viene de Dios y qué no. Ya no aceptas como verdad lo que te hiere o te limita. Comienzas a pensar con propósito, a hablar con fe y a vivir con esperanza. Ese es el poder de una mente transformada. Este proceso nos conduce a la paz prometida en Filipenses 4, 6, 7, una de las verdades más hermosas de toda la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se puede explicar, solo se puede experimentar. Es una paz que no depende de las circunstancias, que no desaparece cuando llegan los problemas, que no se apaga cuando el mundo grita caos. Es una paz sobrenatural que te cubre, que te protege, que te sostiene incluso cuando todo alrededor parece incierto. Y esa paz llega cuando decides dejar de alimentar tu mente con el miedo y comienzas a llenarla con la palabra. Porque lo que alimentas crece. Si alimentas la ansiedad crece. Si alimentas la fe florece. Cada vez que meditas en la palabra de Dios, tu mente se fortalece. Cada versículo que memorices es una semilla que plantaste en el terreno fértil de tu alma. Puede que no veas el fruto de inmediato, pero con el tiempo brotará. Y cuando lleguen los momentos difíciles, esas semillas se convertirán en raíces firmes que te sostendrán. La renovación mental no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Decides creerle más a Dios que a tus pensamientos. Decides declarar fe cuando sientes miedo. Decides confiar cuando todo parece confuso. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a experimentar una transformación profunda. Tu mente se vuelve más clara, tu corazón más liviano y tu espíritu más fuerte. Renovar la mente también significa romper con patrones del pasado. Todos, en algún momento,
Hemos cargado pensamientos que nos lastiman, culpas que no nos dejan avanzar, inseguridades que nos sabotean, temores que nos paralizan. Pero cuando la palabra de Dios entra en tu vida, esas cadenas empiezan a romperse. Donde antes había confusión, ahora hay entendimiento. Donde antes había dolor, ahora hay propósito. Donde antes había debilidad, ahora hay poder. No porque seas perfecto, sino porque estás siendo transformado por aquel que es perfecto. Y esa transformación no tiene fin. Cada día el Espíritu Santo trabaja en ti, moldeando tu carácter, renovando tu pensamiento, guiándote hacia una versión de ti mismo que refleja más la imagen de Cristo. Este proceso es continuo y profundo. No se trata solo de cambiar lo que piensas, sino de cambiar cómo piensas. Ya no interpretas las cosas con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe. Ya no vives reaccionando al mundo, sino respondiendo desde la paz. Y esa paz no viene de afuera, viene de adentro, del Espíritu de Dios que habita en ti. El mundo puede ofrecer distracciones, entretenimiento, placeres temporales, pero solo Dios puede ofrecer paz real. Esa paz que te hace dormir tranquilo sabiendo que no tienes que tener todo bajo control, porque tu vida está en manos del Creador. Cada día es una nueva oportunidad para renovar tu mente. Cuando te despiertes, hazlo con gratitud. Antes de dormir, medita en la palabra. Haz de la oración tu refugio, no tu último recurso. Y cuando la vida te ponga a prueba, no reacciones con temor. Responde con fe. Porque la renovación no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones, se demuestra cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cuando eliges confiar en lugar de preocuparte, cuando eliges bendecir en lugar de maldecir. Esa es la evidencia de una mente transformada por el amor de Dios. Y quizás te preguntes, ¿cómo sé si realmente estoy siendo renovado? La respuesta es simple, lo notarás en tu paz. Cuando los pensamientos que antes te controlaban ya no te dominan, cuando las cosas que antes te robaban la calma ya no tienen poder sobre ti, ahí sabrás que Dios está obrando. La renovación mental te lleva a vivir con ligereza, con esperanza, con gozo. Te enseña a ver el propósito detrás del dolor, a encontrar consuelo en medio de la tormenta, a caminar con confianza incluso cuando el camino no se ve claro. Porque cuando tu mente se alinea con la palabra de Dios, tu corazón descansa y tu vida fluye. Renovar tu mente no es olvidar quién eras, es permitir que Dios te muestre quién puedes llegar a ser. Es dejar que su verdad reemplace tus dudas, que su amor disuelva tus miedos, que su voz silencie todo pensamiento que no viene de Él. No necesitas entender todo para tener paz. Solo necesitas confiar en aquel que todo lo entiende. Y mientras más lo busques, más lo encontrarás. Su palabra será tu guía, su espíritu será tu fuerza y su amor será tu refugio. Así, paso a paso, día tras día, experimentarás esa transformación que el mundo no puede dar ni quitar. Porque cuando permites que Dios renueve tu mente, tu vida entera comienza a reflejar su verdad, su amor y su gloria.